se vio estremecida por un gran terremoto. Temprano en la mañana, cuando muchos se disponían a ir a sus trabajos, a la escuela, algunos ya iban en el camino, algunos ya estaban en las escuelas, ¿verdad? Todo el mundo estaba activo, aunque era muy temprano. De repente, ¿verdad? Un terremoto de una magnitud bastante fuerte sacudió la Ciudad de México. Al parecer, la duración del terremoto, ¿verdad?, empezó a llenar de pánico a muchas personas, tanto que muchos perdieron conocimiento, muchas personas entraron en histeria, y muchos no sabían ni qué hacer, quedaron en shock. Pero cuando pasó el movimiento, muchos pensaron que ya había pasado todo. Grande fue la sorpresa que al salir de las casas, al ver los otros lugares, hospitales se habían derribado, edificios se habían venido abajo. La dimensión del daño era severa. Mucha gente no volvió a ser la misma a partir de ahí. Mucha gente, hermanos, que entró en shock y no sabía qué hacer al ver la hermosa Ciudad de México en ruinas, al ver una ciudad que se disponía a empezar sus labores completamente en llanto. Se escuchaba llorar por todas partes. Mucha gente se arrodilló, clamó desde su fe, ¿verdad?, a los cielos, pidiendo misericordia. Pero muchos cuerpos ya estaban sepultados, otros ya estaban muertos. Gente que reaccionó rápido, que es impulsiva, ¿verdad?, sin pensarlo, quiso ayudar. Inmediatamente se movieron cuerpos de emergencia, ayuda nacional, ayuda internacional. Empezó a llegar a la Ciudad de México gente que empezó a mover escombros con sus manos. Pero grande y dolorosa fue la sorpresa que hubo una réplica y que lo que había quedado, ¿verdad?, sin caer, hermanos, se vino abajo, aplastando a gente que ya estaba ayudando. De tal manera que la magnitud era grave. Muchos cuerpos se rescataron. Hay historias de vida de gente que salió de las ruinas, ¿verdad?, y se levantó. Mucha gente se fue de la Ciudad de México y no quiere saber más de la Ciudad de México. Vienen, visitan y se regresan. Esto dio pie a que se extendieran y se hicieran más grandes ciudades como Cuernavaca, como Toluca. Empezaron a crecer debido a gente que se empezó a ir ¿verdad?, a esto que se conoce como la zona metropolitana, un poquito más a la orilla, otros más lejos, ¿verdad? Nos vamos hasta el norte, nos vamos hasta Chiapas y algunos hasta del país se fueron por el daño que habían sufrido, pérdidas de familia, pérdidas de muchas cosas, patrimonios que se derribaron. A mí me cuenta algún hermano que allí entre lo que es Cuauhtémoc y el viaducto, ahí estaba un campo de béisbol, no recuerdo su nombre, el Parque del Seguro Social, y me comentan que muchos cuerpos no identificados fueron puestos ahí por montones y los quemaron, los incineraron, porque no habían sido reconocidos y no podían dejar que los cuerpos, los cadáveres se pudrieran porque podía traer una epidemia. Y subía, ¿verdad?, dice que era de noche y se miraba como, ¿verdad?, esa parte brillaba, hermanos, era una antorcha de cuerpos, ¿verdad?, sin vida, ahí quemándose, consumiéndose sobre ese lugar. Y la gente de todos lados lloraba al ver la gran Ciudad de México derribada hasta sus muros. Hospitales enteros, gente que quedó ahí, hermanos míos, era una tristeza grande. Pero esto trajo algo a nuestro país. Un día en nuestro país se unió gente para una independencia, un día se unió gente para una revolución. En ese día se unió la gente, no para combatir, no para matar, sino para salvar vidas y salvar su ciudad. Y empezaron a levantar los escombros con cariño, con amor, ¿verdad?, esperando que alguna persona pudiera salir con vida de ahí, esperando que ahí hubiera esperanza. Y cada vez que rescataban a una persona viva, se alegraban y hacían fiesta y pasaban por los noticieros. De tal manera, hermanos míos, que gente que salía de los escombros, ahora, aunque gente salió de los escombros, mucha gente vivió en ruinas. Su vida no volvió a ser la misma. Y yo te quiero decir que muchas veces nuestra vida está en ruinas. A veces las ruinas no son materiales, ¿verdad? No es que se te cayó la casa, no es que hubo un terremoto, pero muchas veces tú en tu vida quedaste en ruinas. Terminaste una relación, te afectó demasiado y no te pudiste levantar. Quedaste en unas ruinas emocionales, no quieres volver a intentar nada, no quieres volver a creer en el amor, no quieres volver a intentar una nueva oportunidad. Hay gente, hermanos míos, que queda en ruina financiera, que intentó un negocio, todo lo invirtió, todos sus ahorros de la vida los puso ahí y se vino abajo todo y quedó en ruina financiera. Hermanos amados, la cuestión es que de alguna o de otra manera en la vida muchas veces nosotros tenemos que entender que tenemos que levantarnos de las ruinas. Nehemías
es un hombre, hermano, que nos va a enseñar a usted y a mí que Dios quiere que tú y yo nos levantemos de las ruinas y que no estemos ahí. Hermanos amados, en Nehemías, en este capítulo 1, nos enseña claramente que uno no puede vivir en ruinas. No sé qué clase de ruinas estén, hermano mío, en tu vida. No sé qué clase de ruinas tú estés enfrentando. Pero yo te quiero decir que cuando hay ruinas en la vida de alguien, en una ciudad, a veces hay gente que le alegra. Cuando Jerusalén, ¿verdad? Estamos hablando acá de Jerusalén, que había sido quemada, derribado sus casas, sus muros. Había quedado gente en Jerusalén. Y había gente que estaba contenta de que Jerusalén estuviera en ruinas. Como hoy mismo habría gente que estaría alegre si Jerusalén estuviera en ruinas, que el pueblo judío estuviera en ruinas. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros nos pasamos una tragedia, queremos que todo el mundo tenga compasión. Pero hay ocasiones, hermanos, que cuando le pasa a otros, hasta le alegra. Hay gente que le alegra que el mal de otros. Hay gente que desea el mal a otros. Y gente que se hace pasar por amigos, por amigas. Aquí cuando Nehemías quiere reconstruir Jerusalén, levantarlo de las ruinas, hay gente que se opone a eso. Porque hay gente que se alegra cuando alguien está en ruinas. Y a veces tú estás en ruinas y alguien se alegra, pero se hacen pasar por amigos. Y mientras tú le cuentas, tú le abres tu corazón y le dices, mira, estoy en este problema, estoy en esta situación. Hasta te dan palmaditas, ¿verdad? Pero cuando te vas, casi dicen, qué bueno que te está pasando eso. Casi dicen, qué bueno que te está pasando eso. Y ellos, amados hermanos, se alegran de la desgracia, se alegran de verte en ruinas. Pero tú con confianza les cuentas, sin saber que esas personas se alegran de lo que te está pasando. Pero también, hermanos, hay otro tipo de personas que ellas se conforman a vivir en ruinas, se acostumbran a vivir en ruinas. Aquí en Jerusalén también había gente que vivía dentro de esas ruinas. Y esa gente que vivía dentro de las ruinas, hermanos, estaba acostumbrada a mirar las casas quemadas, que Jerusalén no tuviera muros, porque una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida. Cualquier asaltante, cualquier grupo nómada podía entrar y vaciarlos. Y entonces, hermano, era una vergüenza una ciudad sin murallas. Pero ahí estaba gente acostumbrada. Cuando Nehemías escuchó esta noticia, él no pudo quedar indiferente. Y nosotros leemos en la palabra de Dios, hermanos míos, cómo nosotros en este pasaje podemos entender principios, acciones que debemos de tomar para levantarnos de la ruina. ¿Cuántos quieren saberlas? ¿Sí? ¿Quieren aprenderlas? Amén. Porque muchas veces no nos tenemos que levantar de una ruina financiera, nos tenemos que levantar de la ruina emocional, afectiva, nos queremos levantar, hermanos míos, de la ruina espiritual. Nos debemos de levantar. A veces, hermanos, el matrimonio se está viniendo abajo, la familia se está viniendo abajo, los hijos se están perdiendo, la iglesia no florece, la iglesia no anda en avivamiento, y nosotros tenemos que aprender a levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Yo veo aquí, hermanos, 4 acciones que debemos tomar, hermanos amados, respecto a las ruinas. Lea conmigo el versículo 3. Vamos a ver la primera. Verso 3, que dice, lea conmigo en voz alta. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahí, hermanos míos, está una descripción. No viene un hombre pesimista a decirle a Nehemías que no se puede hacer nada. Porque a veces la gente que dice que es pesimista, dice, es que yo no soy pesimista, soy un realista bien informado. Y creen, hermanos míos, pero el pesimista nos da a entender, nos transmite de que no se puede hacer nada ante la realidad. Hermano mío, si usted se va a levantar de la ruina, si usted quiere levantarse en el nombre de Jesús, lo primero que usted tiene que hacer, la primera acción que usted debe hacer es afrontar la realidad. Repítalo conmigo, afrontar la realidad. Hay muchachas que tienen relaciones sexuales y salen embarazadas. Yo luego les digo, hasta lo malo hacen mal. Y un joven me dice, ¿y cómo podemos hacer lo malo bien, pastor? Todavía me pregunta. Hermanos amados, y ella sale embarazada y dice, no estoy preparada, y aborto. ¿Qué es eso, hermano? Es no afrontar la realidad. Muchos quisiéramos abortar la realidad en lugar de enfrentarla. Muchos quisiéramos, hermanos míos, que fuera una pesadilla
hermanos, que cuando hay una realidad difícil se duerme. Horas y horas, está triste, deprimido. ¿Sí o no? Pero resulta, hermano mío, que la realidad no cambia solo porque tú te duermes. Hay gente, hermano, que se la pasa quejándose. No, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, a mí no me pasaran estas cosas. No, si yo fuera hijo de Carlos Slim, hasta hijo de Carlos Slim. Algunos pensamos, hermanos míos, que esta situación, hermanos, la realidad a veces la queremos esconder. Lamentablemente también hay grupos cristianos que ayudan a gente a hacer esto. Porque ellos dicen, por fe declara que no tienes el problema. Y yo veo en eso, hermanos, un problema. El primer problema que veo es que se está negando la realidad. Y yo quiero decirle, no por negar la realidad va a cambiar. ¿Sí me estoy explicando? Y el segundo problema que yo veo, hermanos míos, es que eso nos paraliza y no nos deja actuar en respuesta al problema que tenemos. ¿Sí me explico? Si yo digo, por fe estoy sano, pero no me quiero ir a hacer los estudios para ver qué está pasando, ¿va a parar la enfermedad por eso? No, hermano, pero si tiene fe va a sanar. No todos los que tienen fe sanan, hermano. Pero todos los que tienen fe pueden enfrentar la enfermedad. Lamento, pero me voy a tirar algunos burros aquí donde están montados algunos. Porque luego dice que no sana porque no tiene fe. Qué bonito, ¿no? Ya Jesús no tenía fe, pero lo crucificaron porque le decían, si tú eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. ¿No tenía fe? ¿Es porque sufrió en la cruz? Algunos ven el sufrimiento como consecuencia del pecado. ¿Sufrió Jesús porque pecó en la cruz? ¿O porque había injusticia en el mundo? Porque había injusticia en el mundo. Porque había sufrimiento en el mundo, hermanos. Porque había pecado en el mundo. Ahí está el Cordero de Dios dando su vida en la cruz del Calvario. Y no sufrió porque pecó. Y no sufrió porque lo merecía, sino porque había un mundo lleno de pecado. El fiel reflejo de que el mundo está lleno de pecado. Y a veces el más justo de los justos, el que no había pecado, sufrió en una cruz como si fuera el peor delincuente. ¿Cómo lo ves? Una persona ahí en mi pueblo que siempre andaba borrachita, hermano, y cada vez que se emborrachaba agarraba su camioneta y corría por toda la calle central. Perros, se atravesaban personas, atropellaban, golpeaban que fuera, hermanos, porque como tenía un poquito de dinero, ahora se creía intocable. Pero un día cambiaron al comandante y el comandante que no decía que ponerle un tope a este amigo. Entonces agarró el comandante, lo pararon y lo llevaban para la cárcel. Y él dice, ¿qué? ¿No saben quién soy? Pues sí, ya sabemos quién eres, un borracho mataperros. ¿No? Agarran y lo llevaron a la cárcel. Pero el hombre estaba grandote, hermanos míos, y la puerta de la cárcel, hermano, estaba bien angostita. Entonces este hombre agarró, se abrió de piernas y no lo dejaban y no podía entrar. Se abrió de piernas y con sus piernas se sostenía y lo empujaban y no lo podían meter. Y entonces miraba cómo estaban luchando para meterlo allá adentro y dice el comandante, ¿qué no lo van a meter? No, a mí nadie me mete a la cárcel. Entonces agarra el comandante uno de los fusiles, lo agarra por la culata y le pega en una de las rodillas. ¡Paz! ¡Órale! Le dio un golpe en la rodilla, ¿verdad? Aquí en la pierna, se le dobló la pierna y va para adentro, dice. Aunque entró nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más este miserable pecador no va a entrar? A veces, hermanos míos, si nosotros sabemos que Jesucristo, siendo el justo, el puro, el que no cometió pecado y aún fue concebido sin pecado, pasó por un sufrimiento grande, ¿cómo pensamos que nosotros no nos va a tocar? Hermanos amados, así que lo primero que tenemos que hacer, si queremos levantarnos de las ruinas, es enfrentar la realidad. Amén, hermanos. Pastor, entonces ¿usted no cree que declaremos por fe la palabra de Dios? Sí, creo que podemos declarar por fe las promesas de la palabra de Dios. Amén. Pero que esa declaración de fe no sea una evasión de la realidad. Que esas declaraciones de fe que usted hace no sean, hermano mío, una forma de esconder su miedo. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay gente que quiere evadir la realidad o a veces el miedo a enfrentarla. Dice, no, yo declaro por la fe que no existen estos problemas. ¿Y qué? ¿Se van los problemas o no? Mira, hermano, que se vuelve al infierno un nazareno, se vuelve al infierno un presbiteriano y un pentecostal. ¿Cómo vivirían?
¿No? ¿Cómo salían en la cumbre esos tres? Y cuando estaban allí, ¿verdad? En el infierno, se miraron los tres que estaban. Oye, ¿tú no ibas a la iglesia nazarena? Sí. ¿Y tú no ibas a la presbiteriana? Sí. ¿Y tú no ibas con los hermanos pentecostales? Sí. Ay, dice, ¿por qué estás aquí? Le preguntaron al presbiteriano. Y dice, yo porque no era predestinado estoy aquí. Ya ven que yo creo en la predestinación. Por eso estoy aquí en el infierno. Y le preguntan al nazareno, ¿y tú por qué estás aquí? Y el nazareno dice, yo caí de la gracia de Dios. De acuerdo a su doctrina contestaba cada quien. Y le preguntan al pentecostal, ¿y tú por qué estás aquí? Él agarra, cierra sus ojos, levanta sus manos y grita, yo por fe declaro que no estoy aquí. Él salió más listo. Pero ahí estaba, hermanos, ahí estaba. Mucha gente, hermanos, cree que negar la realidad le va a ayudar. Hermanos míos, la fe no es para evadir la realidad. La fe que tenemos en Cristo Jesús es para enfrentar la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos míos, no es la fe para negar. Por eso a veces dicen que hay gente que dice es que la religión es para gente ignorante. ¿Por qué dicen eso? Porque a veces hablamos incoherentemente, hermanos. Queremos esconder nuestros miedos, y como Freud decía, por eso que a veces nos hemos creado a Dios, porque es el producto de nuestros más grandes temores. Necesitamos a alguien que sea más poderoso que nuestros miedos para poder estar tranquilos. Así que dice entonces que Dios pues, es un producto de la esquizofrenia, ¿verdad?, de la humanidad. Imagínense, hermano. Y luego hay cristianos que hablan así, pues tantito más le da la razón actual. Entonces tenemos que cambiar, hermanos amados. Pese a lo difícil que parezca, tenemos que afrontar la realidad. ¿Sí, amén? A ver, usted es la persona que está cerca de usted y dígale, aunque esté difícil, entrale. Sí, aunque esté difícil, entrale. Sí, amados hermanos, mucha gente no está enfrentando la realidad porque ve que es difícil. ¿No? A mí me mandan unas caricaturas luego de Mafalda o de Carlitos, ¿verdad? Que se junta con Mafalda. Y dice, miren, apenas se ponga bonita la realidad, ahí me avisan, ahorita no me molesten. Usted tiene que aprender que, hermanos, en Cristo tenemos que afrontar la realidad. Llegaron con Nehemías y le dijeron, mira, el remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo estaban? Dice, en gran mal y afrenta, pero no hacían nada. Y dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Es decir, hermanos, estar aquí, recuerde que era Israel, que era Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿o no? Que eran los judíos, el pueblo de Dios. Hermanos míos, no hay ninguna honra para Dios, ninguna gloria para Dios en la miseria de nadie. Hermanos amados, lamento decirle que los postulados de mucha gente religiosa solamente son cosas, hermanos míos, de la hipocresía. Porque la religiosidad luego dice que entre más pobre seas y entre más sufras, más bueno eres. ¿No? ¿O no enseñan eso? Sí, es cierto, eso enseña. Que entre más sufras, eres más bienaventurado. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres de condición. Quien leyó a los pobres de condición ya se amoló. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que saben que tienen necesidad de Dios, esos son bienaventurados, porque ellos serán saciados. Pero hay gente, hermanos míos, que ve la pobreza y la miseria como una virtud. Y hasta tienen su himno favorito, ¿no? Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar en mi destino. ¿No? Le cantan al sufrimiento, le cantan a su dolor, le cantan a su situación, hasta canciones le componen pues a la vida amolada. Amados hermanos, dice que pese a lo difícil que parezca, hermanos, tenemos que enfrentar la realidad. Mirar la realidad, hermanos, a veces duele, a veces es difícil, a veces nos estremece, a veces nos sacude. La gente de la Ciudad de México en el 85 quería cerrar sus ojos y abrirlo, que todo estuviera normal, pero ya nada iba a ser normal. La ciudad estaba en ruinas, alguien tenía que moverse. Hermanos, aquí en Jerusalén estaba en ruinas la ciudad, pero nadie agarraba un ladrillo para ponerlo y correr. Todo el mundo critica, nadie hace nada, todos tiran basura, la basura está contaminando al planeta, y sí, y usted también tira. O sea, la crítica, hermanos, perdónenme, pero no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es la gente que actúa. Yo digo
digo que a veces la gente que hace crítica pues nos ayuda a reflexionar, pero esa gente que luego critica mucho, hermano mío, es la que menos hace, ¿no? Al contrario, nomás nos hacen enojar y nos hacen que se nos subleve, ¿verdad? Se nos salga el apellido y queramos pelear con el gobierno, porque muchas veces creemos que la realidad que vivimos es culpa del gobierno. ¿Sí o no? Es culpa de las estructuras y hay que cambiar y hay que el otro. Pero hermano mío, mientras cambia las estructuras y mientras cambia el gobierno, se va a quedar así como está, viviendo en ruinas. ¿Verdad que no? ¿Lo escucho? ¿O se va a quedar así? Hermanos amados, miren, la realidad, hermanos míos, nos muestra de dónde debemos salir. ¿No? Mirar la realidad no es decir, así voy a vivir toda la vida. Mirar la realidad es decir, de aquí voy a despegar. Este es mi punto de partida. De aquí salgo yo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado fuerza y poder para salir de realidades difíciles, hermanos. Pero la cuestión aquí es, ¿usted se quiere levantar? ¿Usted quiere salir? ¿O ya se acostumbró? Me acuerdo cuando estábamos en Chiapas, mi tía me decía cuando me venía a estudiar a la Ciudad de México, Marquitos, ¿qué va a ir a hacer la Ciudad de México? Allá te quitan los calcetines y quitarte los zapatos. Allá hay mucho malhechor, allá hay mucho maleante, allá hay... Casi, hermano, ponía la Ciudad de México como que era lo peor de lo peor. Hermano, yo le decía, bueno tía, es que ya me voy. Le digo, mira, mijito, aquí aunque sean frijolitos va a haber siempre. Le digo, tía, pero yo quiero que esos frijoles le caigan un pedazo de chicharrón. Ya puro frijol no quiero. Hermano, y ciertamente cuando llegué aquí a la Ciudad de México, le digo, llegué a la Tapo. Hermanos amados, entré, ¿verdad? Por acá, yo no sabía qué iba a pasar por estos rumbos, pero pasé por acá pasó mi camión. Hasta el cielo lloró ese día cuando salí de Chiapas. Recuerdo que venía de Tapachula a Tonalá, ya se había inundado. Fue la primera vez que hubo una gran inundación. Desde que yo era niño, no hubo memoria de eso, hermano. ¿Verdad? Esa vez miré que iban saliendo los refrigeradores y dijo, ¿qué veo yo en Tonalá? Porque yo vivía en Tapachula, no sabía que todo ya se había inundado. Hasta mi mamá casi se le iba a perder el rancho. Y yo venía bien campante pensando que solo esa ciudad de Tonalá, Chiapas, se estaba inundando. Pero no, hermano, ese día llovió mucho. Digo, hasta el cielo me llovió cuando salí de Chiapas. El caso es, hermano, que yo llego acá a la ciudad y con todo lo que me habían metido de ideas. Hermanos amados, recuerdo que me subí al metro y yo nada más traía una mochila, un poquito de ropa. Hermano, nada más traía 100 pesos, eso es lo que traía, porque me salí de Chiapas con mi boleto y mis 100 pesos. Eso era lo único que traía. Pero yo pensaba que los 100 pesos para aquí, para cualquier chilango, era mucho dinero. Y a ver si no me lo querían robar. Entonces me acuerdo que me pegué así en el metro, así. Y me pegué así, ¿verdad? De aquí, un reloj de a 20 pesos creo que andaba yo y pensaba que me lo iban a quitar. Me levantaba así, a ver si los calcetines seguían en su lugar. Y estaban los calcetines. Y estaba yo así, hermano. Y gente que subía, yo miraba porque se subía gente con pelos morados, con pelos parados. Y todo, hermano mío, gente, ¿verdad? Con pantalones rotos y toda la cosa. Y yo me quedaba así. Pero llegó un momento que yo me estaba volviendo como en misteria. ¡Auxilio! Todos son sospechosos aquí, ya soltando. Hermanos amados, cuando llegué al seminario vi que no había mucha casa, ahí estaba solito. Alabado sea el Señor, aquí siempre. En los primeros días del seminario nos obligaron a que el fin de semana subiéramos a una iglesia. Yo te digo, el primer mes no salí, me escondía yo. De miedo que tenía enfrentar, ¿verdad? Porque decían, no me van a robar los calcetines. Son los únicos pares que tengo. Sí, hermano. Muchas veces nos han metido miedos. Aquí está el problema. ¿Sí me estoy explicando? Y mientras no pensamos esas estructuras mentales, hermano, no vamos a poder salir adelante. Ahora, mi tía me platicó de una realidad. Sí, era difícil, hermano, pero ahora está más peor en provincia, ¿sí o no? Yo ahora voy a provincia y luego hay gente que me invita y me dice, voy a venir a predicar a Michoacán. Hermano, cuando Cristo venga, predicaremos en Michoacán. ¿Sí? Hermano, venga aquí a Tierra Caliente, Guerrero. Ay, Señor, solito no quiero ir, ¿no? Hermano, quiero hacer su reunión con tanta delincuencia e inseguridad, hermano. Lo que menos quiero es saber de esos lugares. Y me da risa porque a la larga veo que la ciudad que me pusieron a mí como lo más peligroso, donde la gente de verdad puede fracasar, Dios me ha dado más bendición. Porque Él dice, te bendeciré donde quiera que fueres. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú te dispongas a enfrentar la realidad, muchas veces la bendición no ha llegado a nuestra vida porque andamos queriendo tapar el sol con un dedo. Queremos esconder nuestra realidad. Pero Dios no te mandó a ti a esconderte de la realidad,
sino enfrentarla. Porque donde quiera que tú fueres, Él irá contigo. Y Él te dará lo que la planta de tu pie pise. Y Él irá contigo. Él dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Realmente, hermano, a veces nos estamos deteniendo, estamos prolongando, a veces no queremos enfrentar una realidad. Pero hermano, si usted tiene una enfermedad y no la enfrenta, esa enfermedad, hermano, va a avanzar y no se va a quitar. ¿Sí me explico o no? Tienes que enfrentarla. Cuando tú decides enfrentar la realidad, es cuando te empiezas a levantar. Es cuando dices, esta es la realidad, pero yo voy a salir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí me estoy explicando, hermano? De hecho, la misma Biblia dice que hay una lista en Apocalipsis de quienes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes son los primeritos que están ahí? En la lista, los cobardes. Los cobardes y los incrédulos no van a entrar. Ahí está la listita, hermano. Usted pone primero al homosexual, pero no está primero el homosexual. Está primero los miedosos. Los que tienen 5 sentidos para no hacer las 5 razones para no hacer las cosas. Son los primeritos de la lista. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que afrontar la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, hermano, antes de decirle esto, la realidad debe ser un punto de partida. Amén. Si la realidad que usted esté viviendo dice, esto no es lo que Dios tiene para mí, me muevo de aquí, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos míos, Dios le va a dar a usted una idea creativa, le va a dar una idea liberadora, donde usted se levante en el nombre de Cristo. Amén. Levante las manitas ahí donde está, cierre sus ojitos y diga, Señor Jesús, ayúdame, Padre, a vencer todo temor, a vencer toda negación, y en fe, en tu palabra y en tu poder, enfrentar cualquier realidad, por difícil que parezca. Yo declaro en el nombre de Jesús que de aquí en adelante hay un nuevo comienzo para mí, y mi vida va a cambiar por tu misericordia y tu favor que están sobre de mí. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Segunda acción que usted debe tomar en cuenta. Primero, afrontar la realidad. Segundo, lea conmigo el versículo 4. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a repetirlo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Hasta ahí llegué. Repita otra vez. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Lo segundo que debemos hacer, la segunda acción que debemos de hacer, de realizar, de llevar efecto, es permitir el quebranto. Hay que permitir el quebranto. ¿Qué hizo Nehemías cuando se dio cuenta de la realidad dolorosa? Hizo duelo por algunos días. Exacto. A veces, hermanos míos, no nos damos permiso para llorar. No nos damos permiso para expresar nuestra tristeza. No nos damos permiso para expresar nuestro dolor. Hermanos amados, y vivimos en una sociedad y en una cultura a veces tan religiosa que nos impide, nos pone barreras. Mucha gente, hermano, la mayoría de las iglesias son especialistas en ponerse máscara a los cristianos. Y esconden su dolor, esconden la amargura. Pero yo te quiero decir en esta hora, hermano, el dolor que no se expresa es nocivo. El dolor que no se expresa es veneno. Se convierte en veneno. Destruye al que lo guarda. De hecho, desde chiquitos nos enseñan a veces a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. No llore, ¿somos hombres o no somos hombres? Aguántese, pues, como los machos. Aguántese, no diga nada. Y no dejamos de expresar, hermano, porque lo único que decimos, exprese la alegría, exprese el amor, exprese la paz. Hermano mío, como si nadie lastimara a nadie. Yo recuerdo, hermano mío, cuando me convertí, ¿verdad? Tenía 8 años, y mis papás se acababan de separar. Llegué como a los 12, 13, se convirtieron mis tíos, y mis tíos iban a otra iglesia y llegaban y me decían: Marquitos, tú debes perdonar a tu papá. Y yo estaba lleno de resentimiento, hermano mío, estaba lleno de amargura, y le decía a mis tíos: sí, le voy a decir, papá, perdóname porque nos abandonaste, perdóname porque no tenemos para comer, perdóname porque andamos descalzos, perdóname porque... Así le voy a decir. Y me acuerdo que mis tíos me decían: Marquito, que tú estás muy lleno de amargura, estás muy lleno de resentimiento, porque no perdonas. Y ahora no miro retrospectivo y le digo: no, yo no estaba lleno de resentimiento porque no perdonaba. Yo estaba lleno de resentimiento porque aquí infeliz me dejó.
Porque me abandonó cuando más lo necesitaba. Cuando más necesitaba de que mi familia estuviera junta, de que mis hermanos pudieran tener una bendición diferente, no estaba. O sea, mi resentimiento no salió gratis, pues. Mi tristeza no era gratis. No salió de la nada. No es que aquí solita me floreció. Tuvimos, hermanos míos, que enfrentar eso. Yo recuerdo en la escuela, miren los niños que no tienen su papá. Eso no es fácil de trabajar para un niño, hermano. Eso no es fácil. Pero entonces en la iglesia, ¿qué te dicen? Perdona y olvida. Pero si tu problema a veces no es falta de perdón, tu problema es que no te dejan sacar el dolor que traes. Por eso los grupos de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso, tienen tanto éxito, porque le permiten a la gente sacar lo que les duele. Pero en la iglesia, si alguien expresa lo que tiene, ¿qué pasa? ¡Ay, esa persona no se ha convertido! ¡Ay, esa persona está en la carne! Como que expresar las emociones es carnal. Son iglesias, hermanos, que nomás lo único que generan es un montón de gente enferma psicológicamente. Porque no la dejan, hermanos, enfrentar su realidad y no la dejan expresar sus problemas. Debemos darnos permiso para llorar. El dolor que no se expresa, el dolor que no se gasta, nunca deja de dañar, nunca deja de doler. Si me estoy explicando, el dolor que no se expresa nunca deja de lastimar. Algunos hermanos son multimillonarios, tienen un cheque de dolor que no se lo han gastado, tienen un cheque de amargura que no se lo han gastado, tienen un cheque, hermanos míos, pero así, multimillonario, de cosas que no han expresado y que las traen ahí. Y por eso de repente tienen unas expresiones, unas reacciones que ni ellos mismos se las entienden. Son violentos, son groseros, de repente están contentos, ya no sabes de qué humor están, ¿no? ¿Sí o no? No tienen ese equilibrio, no tienen estabilidad emocional. Y de repente tú llegas y ¿tú qué me dices? ¿O qué quieres? ¿Quieres no? ¿O qué? No, entonces ya quieren pelear y uno dice, caray. ¿Por qué? Porque hay algo que no se ha expresado. Amados hermanos, ese dolor que no se gasta nunca deja de dañar. Siempre está carcomiendo, siempre estará lastimando, siempre nos estará hiriendo. Hay que gastarlo, hay que quemarlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque muchas veces ahí lo tenemos guardadito. Y a veces, hermano, el dolor que está almacenado ahí también es por orgullo y por soberbia. Porque terminas una relación y ¿qué dices? Yo no le lloro a este infeliz, ¿no? Raja de dos patas y empiezas, ¿no? Te pones tus canciones favoritas, tus alabanzas favoritas de Paquita la del Barrio, de Lupita D'Alessio, ¿verdad? Son tus alabanzas favoritas. Empieza ahí con canciones de despechados. ¿Sí o no? Y lo único que hace es más echarle más. ¿Sí? Más limón a la herida. Amados hermanos, debemos darnos permiso para llorar. Debemos darnos permiso para expresar. Yo sé que hay iglesias que luego están ahí casi cuidando la imagen. A mí ni me importa un bledo la imagen. ¿Para qué queremos gente que aparenta lo que realmente no es? ¿O no eso fastidia al mundo? ¿Sí o no? Sí. A mí me molesta gente que aparenta lo que no es. Yo recuerdo compañeros que graduaron con nosotros y ¿qué carro tienes? ¿En qué casa vives? ¿Qué me importa? ¿Viven de eso? Le digo, no tengo carro. Porque nosotros tenemos un... Y te preguntan. ¿Sí? Y me da cuenta que todos esos presumidos ahora no tienen nada. Porque hermanos míos y nosotros que hemos ido construyendo con mi esposa, hermanos, lo tenemos todo por la gracia de Dios. Pero ¿cómo es posible? Porque hermanos míos, para que Dios empiece a trabajar en nosotros tenemos que sacar todas esas cosas, esas vanidades, esas máscaras, quitarlas. Porque hermanos míos, sí o no, cuando expresamos nuestra vulnerabilidad se nos ve muy frágil, ¿sí o no? No nos gusta llorar, ¿por qué? No nos gusta expresar nuestro dolor, no nos gusta expresar nuestra herida, porque nos vemos vulnerables, nos vemos frágiles, nos vemos débiles.
Y no queremos que la gente nos vea débiles, frágiles y vulnerables, ¿sí o no? Y entonces queremos en la iglesia dar una apariencia de que somos santos, de que no tenemos problemas. ¿No? ¿Cómo está su matrimonio, hermano? No, todo bien, todo bien. Sí, aunque parecen perros y gatos metidos en un mismo costal, pero su matrimonio está bien. Todo está bien, hermano, no pasa nada. Entonces, hermanos míos, tenemos esos problemas. Entonces, hermanos, debemos permitir el quebranto, ¿sí o no? Diga conmigo, afrontar la realidad y permitir el quebranto. ¿Qué es el quebranto? El quebranto es un tiempo para descargar, para deshacerse, para desahogar la tristeza, el dolor, la amargura que está invadiendo el alma. Muchas veces, hermano mío, el problema no nos está matando, lo que nos está matando es lo que no podemos expresar, ¿sí o no? Eso es el problema. Eso que el problema genera, esas emociones que no podemos expresar. Porque si las expresamos, ¿qué van a decir? Que no somos buenos cristianos, ¿sí o no? ¿Qué van a decir? Que no somos buenos hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Que nada nos ha ayudado. Hermanos amados, nada más eso faltaba. El quebranto es un tiempo para descargar, diga conmigo, descargar, desahogar, desalojar. Amén. Tenemos que sacar de nuestra alma. El alma está siendo invadida y el alma de muchos está invadida. Hay iglesias que hablan de liberación, ¿no? Y dicen que tiene demonios. No, no tiene demonios. Lo que tiene es un sentimiento negativo que nunca pudo expresar. Y por eso el día que lo expresa, parece hoy expresa. La tapa sale volando. Pero no es ningún demonio. Es una emoción contenida que es destructiva, hermanos. Mucha gente no está endemoniada. Es que si hay cristianos que se endemonian. No, es que hay cristianos que no expresan lo malo que les pasa. Porque si una persona tiene a Cristo, ¿qué hace Satanás en la vida de esa persona? Hermano, no puede. Ah, pero es que a Saúl, el rey Saúl, Dios le mandó un demonio. Sí, pero se había apartado de Dios, eso es un punto y aparte. Pero ¿cómo se va a meter el demonio en usted? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Arreglen sus problemas. Expresen sus emociones. Ahora, hermanos míos, el alma está aprisionada muchas veces de tristeza, de amargura, de resentimientos. El alma, hermanos míos, que está prisionera de estas cosas, no puede tener esperanza. Hay gente que dice, yo ya no tengo esperanza. No. Dice, la esperanza se pierde al último, pero es lo primero que perdió, ¿sí o no? Es lo primero que pierde mucha gente. Cree que ya no va a cambiar las cosas, son así, ya no tiene caso que lo intentemos. ¿Para qué hablamos? ¿Para qué decimos? ¿Para qué nos quejamos? ¿Para qué hablamos? No va a pasar nada. La gente pierde la esperanza. Hermanos amados, sin embargo, el quebranto, hermano mío, es importante. ¿O no es importante? El quebranto es un tiempo, hermanos míos, donde tu alma se libera. Y es importante llorar. Terminó con un novio, con una novia, llórele, pues quiere verla llorar, llórele, póngase la almohada en la cara más para que no le escuchen desdichado. Pero llórele. ¿No? Se vale sobar, se vale llorar. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Porque, hermanos míos, muchas personas viven sin esperanza. Por eso mismo. Y yo quiero decirle una cosa. A veces Dios no puede trabajar en nosotros, hasta porque con Dios nos enojamos. Decimos, a Dios, si yo soy tan bueno, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios me pasa eso a mí? Yo que soy tan bueno. Muy Salmo 4, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Salmo 34, versículo 18. ¿Estamos? Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cercano está Jehová, ¿a quiénes? Y a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Sí, hermanos? Y salva a los contritos de espíritu. Pregunta, cuando tú estás lastimado, ¿Dios está lejos de ti? Dios no está lejos de ti. Dios está cerca de ti. Está cerca. Ahí donde está alguien llorando en el hospital, hermanos, porque le acaban de dar una noticia de su familiar enfermo, ahí está Dios. Ahí donde está esa persona que corrieron del trabajo y que no sabe qué va a hacer ahora que regrese a casa, ahí está Dios.
Ahí donde está esa persona que tuvo una mala noticia porque los estudios médicos le revelan que estaba muy enfermo. Ahí está Dios. Ahí, hermanos míos, donde hay quebranto, ahí está Dios. Mire, hermanos míos, porque el quebranto le da la oportunidad para recibir el trato de Dios. Amén. El quebranto nos da la oportunidad de que Dios acaricie nuestra alma. Un día llegó Edén a la casa, hermanos míos, algo había pasado en la escuela, algo le dijeron, hermanos amados, y yo abracé a Edén porque hasta conmigo quería pelear, con su mamá, estaba enojado. En la escuela le hicieron, ya no, él quería pelear. Y entonces yo recuerdo que agarré a mi hijo, hermanos míos, y hasta estaba violento, mi hijo estaba como que enojado, quería hasta como que pegarme a mí, y yo lo abracé fuerte, muy fuerte. Y ya suéltame, estaba él, ¿verdad? Ahí luchando, pero hasta poco a poquito, hermanos, empezó a llorar. Y ya lo dejé que desahogara. Una vez que mi hijo se desahogó, ya pude acariciar su alma. ¿Sí me estoy explicando? El problema de muchos papás es que como no dejamos que los hijos se desahoguen, no nos acariciaron nunca su alma. Y el alma de muchos de nuestros hijos está muy lastimada. Dios espera que nuestro corazón se exprese y salga todo lo que tiene que salir para que nuestra alma salga. ¿Sí me estoy explicando? Un alma que has liberado, hermanos, de la amargura y del resentimiento es un alma acariciada por Dios. Dios trata con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Dios trata con nosotros. Dios tiene un trato especial con el que está quebrantado. Hermanos amados, en los momentos más difíciles, hermanos míos, es cuando Dios puede trabajar en nosotros. Miren lo que dice Isaías 57. Bueno, está ahí en Salmo ahorita, ¿verdad? Lea conmigo el 51, 17. Ahí en Salmo, nomás avance. 51, 17. ¿Qué dice la Escritura? Lea conmigo en voz alta. Dice: los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. ¿Sabes que tu corazón lastimado puede ser la mejor ofrenda que le puedas traer a Dios esta tarde para que Él consuma lo que no está bien ahí? Porque, hermanos míos, necesitamos que Dios consuma todo lo que está ahí. Usted sabe que uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador. ¿Por qué cree que tiene ese nombre el Espíritu Santo? Porque los creyentes no sufrimos, porque los creyentes no lloramos, porque los creyentes siempre estamos gozosos. Porque hasta eso decimos, ¿no? Es que el creyente siempre debe estar feliz. ¿Cómo va a estar feliz si lo corrieron del trabajo? ¿Cómo va a estar feliz si le quitaron la casa? ¿Cómo va a estar feliz cuando está viviendo un infierno en su matrimonio? No puede estar feliz. Pero usted tiene un consolador que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Allí Dios te abraza. Y mira, lo que de este texto de Isaías 51, 17, está un poco bajo la voz, está un poco grave, no sé. 51, 17. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. 57, 15. Isaías. ¿Sí? A ver, lea conmigo ahí, por favor. Ahí está, mejorando. Isaías 57, ¿ya lo tiene? 15. En voz alta, hermanos. Wow, este texto está tremendo. Leamos. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Paren ahí. ¿En dónde habita Dios? Y la santidad. Algunos nada más leen hasta ahí, algunos religiosos solo leen hasta ahí. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y luego venimos a predicar en la iglesia: Dios solamente habita donde hay santidad. Y la gente se queda así como chiquitita, ¿no? Pues ya todo lo conmigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dios habita donde hay santidad? Amén. Ahí habita Dios. Pero no siempre. Porque aquí dice, miren, hermanos, esto es lo que me admira. Este Dios que habita en la altura y la santidad, también habita con quién? Con el quebrantado y humilde del espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No es cuando estamos, hermanos míos, en una situación de ruina
donde ya no tenemos sentido ni razón de ser. No perdemos el sentido y la razón de ser. Decimos, ¿ya para qué vuelvo a hacer examen para la universidad, para la prepa? ¿Ya para qué pongo otra vez otro negocio? ¿Ya para qué vuelvo a enamorarme? No me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Es la primera vez. Bien que se la sabe. Bueno, yo. Sí, hermanos. Pero ¿qué hace Dios? Dice que hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Amén. Usted va a necesitar un psicólogo y va a pagar mucho dinero porque no ha permitido un trato de Dios. Pero si permite el trato de Dios, su espíritu, su alma se limpiará y va a sentir lo que es ser acariciado por Dios. Ahí cuando usted perdió todo, Dios lo va a poner en alto. Ahí cuando usted fue lastimado, sabrá lo que es ser sanado. Ahí cuando usted estuvo derribado, sabrá lo que es que Dios te levante. Amén, hermanos, porque Él te va a vivificar. Cuando dicen amén. Sí, hermanos amados, pasemos a una tercera acción. Entonces, primero, afrontar la realidad. Segundo, permitir el quebranto. Tercero, vaya conmigo ahí a Nehemías 1, en el capítulo 4, hay una parte que no leímos. Sí, hermanos, hay una parte que no leímos. Sí, ándale. Lean conmigo esa parte. Dice: ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo tercero que tenemos que hacer es elevar el clamor. Amén. Elevar el clamor. La Biblia dice que cuando el yugo de Faraón se aumentó sobre Israel, Israel clamó a Jehová y Dios lo oyó y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, si queremos levantarnos de las ruinas, necesitamos afrontar la realidad, necesitamos permitir el quebranto. Pero una vez que pasó eso, no nos va a quedar llorando toda la vida. Tenemos que levantar nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un himno, un canto que entonamos y dice: sé bienvenido aquí. Si se acuerdan de ese canto, ¿verdad? Y la parte cuando dice: nuestro clamor sea un himno. Nuestro clamor sea un himno. Hermanos amados, para elevar nuestro clamor delante de Dios, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué es orar en el Espíritu? Déjenme explicárselo porque, hermano, hay cada cosa que le dicen a usted. Algunos creen que orar en el Espíritu es como que le da la chiripiolca. Algunos piensan que orar en el Espíritu, hermano, es como que entran en trance. No, hermano. Orar en el Espíritu es una respuesta a la invitación que hace el Espíritu Santo en medio de la necesidad a buscar el rostro de Dios. Y, hermanos míos, y a negarnos a nuestra carne de una manera completa. Eso es orar en el Espíritu. Porque dígame si sí o no, cuando los problemas son más grandes, es cuando sabemos que tenemos que orar más. ¿Quién cree que provoca eso? El Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? La carne no quiere. Mire, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, invitó a 3 personas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí o no? Y le dijo: Jesús, quédense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y Jesús oraba, hermanos, y derramaba su sudor como gotas de sangre. ¿Y qué hicieron estos 3 ingratitos? ¿Qué hicieron? Para compañeros de oración. Pero si usted lee con cuidado el Evangelio, dice que se durmieron a causa de la tristeza. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos deprimidos. Y sabemos que aquí en el interior de nuestro espíritu queremos orar, pero estamos durmiendo. La carne nos gana. Pero cuando Jesús viene la tercera vez y le dice: levántense, despiértense, vámonos de aquí. Ya se acerca el que me entrega. Recuerdo las palabras de Jesús cuando les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Y les dice estas palabras: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una situación en la que usted tenía que incrementar su vida de oración? ¿Pero por qué no lo hace? Porque la carne es débil. Hermanos, siempre se va a poner
estoy muy cansado, no tengo ganas de orar, no siento. Así somos, ¿no? Es que no siento orar. Y uno basa que lo que siente es de Dios o no es de Dios. Hermano mío, perdóname, pero tus emociones no son un parámetro para demostrar la voluntad de Dios. Cuando uno ora en el Espíritu, no ora porque lo siente, ora porque debe hacerlo. Y punto. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No es que ahora sí siento orar, que no siento. Es que aunque no lo sienta, mire, hermano, nosotros nos levantamos en las madrugadas, la hora de madrugada, los martes y los jueves. Y siempre yo me quiero acostar temprano los lunes. Ahí está mi esposa. ¿Y qué quiere? No pude. Siempre pasa algo que ya a las 12 nos vamos a acostar. Y yo me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana para orar a las 5 y abrir el templo. Y hermano, te aseguro que yo me acuesto a las 12 y no te duermes inmediatamente. Estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ya cuando vienes a dormirte, hermano, suena la alarma y 4:30. ¿Crees que tengo ganas de levantarme a veces? No. Yo mismo he reprendido mi carne y he dicho, carne mugrosa. No, porque estoy bien acomodado y ya escucho que suena la alarma. Y me espera, ay, me dio otros 5 minutos, como todos le hacen, ¿no? Otros 5 minutos antes de ir a la escuela, otros 5 minutos antes de ir al trabajo, otros 5 minutos, Señor. No. Y yo mismo en mi mente pienso, y se me vienen las palabras: no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y yo ahora me paro como un resorte y mi padre dice: no te pares así de golpe, espanta. Porque entonces, así de una vez para que sienta el cuerpo, hermano. Y agarro y me voy y el agua fría y me lavo la cara con agüita y con jabón. Mucha gente cree que orar en el Espíritu es entrar en algo. Hermano mío, no. Es no obedecer a mi carne. Es rendirla para que la voluntad de Dios sea en mi vida buscar su rostro. Ahí es que está orando en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos amados, ahí miren, lea conmigo en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? En voz alta leemos. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? Es que yo me paro a orar las madrugadas de oración porque soy bien espiritual. Él no lo sabe. Yo soy bien espiritual. No, el Espíritu Santo nos ayuda en qué. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuántos de los que están aquí no saben cómo orar? Sinceramente, levanten la mano. ¿Cuántos sí saben cómo orar? Levanten la mano los que sí saben cómo orar. Levanten la mano. Bueno, uno no sabe nada. Pues nadie sabe, esa es la verdad. Porque acá dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Que sigue, hermanos? No lo sabemos. ¿Qué palabras van a ser las exactas para mover el corazón de Dios? Pero no son nuestras palabras las que mueven el corazón de Dios, es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no responde a la oración porque tú seas muy bueno. Dios responde a la oración porque para siempre es su misericordia. Y Él ha prometido que el que pide creyendo en el nombre de Jesús recibirá lo que pide. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no oran porque dicen: ay, es que me porté mal, ya no voy a orar porque Dios no me va a escuchar. ¿Cuándo Dios ha escuchado a alguien por sus buenas obras? Dios nos escucha por los méritos de Jesucristo. ¿Ven? Ahora dice ahí: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero que veas que cada vez que te postras a orar, aunque no lo sientas, el Espíritu Santo está ahí con gemidos indecibles. Y si tú ves el verso 27, dice: mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo que está orando, intercediendo con gemidos indecibles. Y dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Los que no se equivocan. ¿Quiénes son los santos ahí? Nosotros. Los que no fallan.
¿Quiénes son los santos? El grupo de alabanza. ¿Quiénes son los santos? Ni ustedes se la creen, hermano. Ni ustedes se la creen. Pero el santo es una persona que ha sido lavada por la sangre de Dios. Ese es santo. Una persona que ha sido lavada por la sangre de Dios. Esa es una persona santa. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, por nuestra posición delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando nosotros vamos a orar, debemos confesar nuestros pecados. Vean conmigo Jeremías 1, verso 6. ¿Qué dice? En voz alta, por favor, no escucho. 1:6. Nehemías, perdón, Nehemías. ¿Qué conocemos Nehemías? Estamos en Nehemías 1:6. Lea conmigo en voz alta, ¿qué dice? Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír ¿qué? La oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías levantó su clamor delante de Dios para cambiar la realidad. Y ahí, hermanos, oró en el Espíritu. No es por lo que siento, si tengo ganas o no tengo ganas, si tengo tiempo o no tengo tiempo. Hermanos amados, mucha gente habla de orar en el Espíritu y empieza a poner puros idealismos que no son reales. Nos agarran, no es que cuando tú para orar en el Espíritu y empiezan a basar toda esa doctrina en las emociones de las personas. No, hermano. Nadie desearía buscar a Dios si no es por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe, dice en 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quién cree que te invita a buscar? Hermano, el Espíritu Santo. Y por último, ahí en Nehemías 1, ¿cómo nos vamos a levantar de la ruina? Tenemos que afrontar la realidad. Diga conmigo, afrontar la realidad. 2, permitir el quebranto. Número 3, elevar nuestro clamor. Y por último, proponernos el éxito. ¿Quiere Dios que usted tenga éxito? ¿O usted es lo que piensa que entre más sufra, más santo es? Ahí están las ruinas de Jerusalén, ahí están los muros tirados, estamos en afrenta, pero hay que dar gracias a Dios en todo. Hay gente que así es medio extraña. Como viene un hombre y se los lleva. ¿Sí o no? Si tú pones ahí, estoy feliz porque me compré un carro, pones en tu Facebook, ¿no? No falta el religioso que llega. No, aunque no tenga carro, hermano, hay que darle gracias a Dios. Ay, yo digo, estos cuates, ¿no será pecado tener Facebook para esta gente? Es que el cambio lo ponga, hermano. Doy gracias a Dios porque hoy me ha aumentado un descuento en mi trabajo. Lo pone usted, ¿no? En el Facebook. Igual que el religioso que dice, hermano, estas cosas son temporales. Lo importante es lo eterno. Pues de aquí va a llegar más rápido lo eterno si no come. Te va a morir de hambre. O sea, hermanos míos, hay gente, hermano, que todo me lo espiritualiza. Y yo digo, Señor, esta gente marciana, te la llevas y te la mandamos, dinos cuál es tu voluntad. Hermanos amados, cuando dice, miren, lea conmigo el verso 11. Póngase de pie, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Juntos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque ellos servían de copero al rey. Miren, nos vea bien. Concede ahora buen éxito. Diga conmigo, buen éxito. Buen éxito. Dígame eso, Abraham. Yo digo, está tocando hablar bonito, pero no es cierto. Concede ahora buen éxito. ¿Sí? Y dice,
a la oración de tus siervos, ¿qué desean estos siervos? Desean que reverenciar tu nombre. Desean reverenciar tu nombre. El éxito, hermanos míos, en nosotros los cristianos, deben tener como meta que el nombre de Dios sea glorificado. No. Hay gente que dice, ay, que no tengan éxito, esa teología de la prosperidad. ¿Usted cree que aquí? Pero hermanos amados, no había ninguna honra en Israel con los muros derribados y con la afrenta que tenía. ¿O sí? Nehemías lloró, porque Nehemías estaba junto al rey. Mire la vida que tenía Nehemías. Cuando dijeron que sus hermanos estaban allá pasando por esta desolación, ¿qué hizo Nehemías? Se puso a llorar. Porque la situación para ellos, para Nehemías, no era para gozarse. No llegó Nehemías con la gente. Alabado sea Dios, hermanos. Ustedes son el pueblo de Dios, sufran. Se puso a llorar. Hizo duelo, le dolió. Hermanos amados, nosotros, hermanos, necesitamos entender que el buen éxito nos lleva a reverenciar el nombre de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, él dice, hermanos, concede gracia delante de aquel varón, delante del rey. Yo creo, hermanos míos, que nosotros tenemos que pedir que Dios nos dé favor delante de Dios y delante de los hombres. Cuando Jesús crecía, dice que crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y para con nosotros. Necesitamos tener éxito, hermanos, para que usted tenga un testimonio que decirle a la gente y decirle, esta era mi realidad y Dios me levanta. Tu realidad difícil no es, hermanos míos, una tragedia. Tu realidad difícil es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. ¿Cuánto dicen amén? Esa enfermedad no es para muerte, es para que Dios manifieste su nombre. ¿Sí? Ese problema, hermano, no te va a destruir, es para que Dios muestre su gran poder. Amén, hermano. Si quizás tú estás pasando por una situación bastante difícil, yo te quiero decir en esta hora que esa situación, por muy difícil que sea, entre más difícil es, más va a brillar la gloria de Dios. ¿Sí o no? Porque la gente va a decir, ¿y cómo te levantaste? ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Y cómo levantaste los muros? Y Nehemías lo hizo en 52 días, con oposición y todo. Mira, mientras tú sigas en la ruina, nadie se va a meter contigo. Pero cuando te quieras levantar, vas a tener oposición, vas a tener envidia, vas a tener amenazas. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién dice amén? Levante sus dos manitas ahí donde está. Si quiere ahí levantar, doble sus rodillas y entréguele a Dios y dígale, Señor, yo me levanto de la ruina. Señor, yo me levanto de esa ruina emocional, espiritual, financiera. Señor, yo no voy a continuar así. Hoy es un punto de partida para mí.